¿Cuántas veces había visto esa mirada? La oficial Maya Jenkins tenía una forma particular de escanear las calles de Baltimore, no como quien busca proteger, sino como quien caza imperfecciones, desviaciones del patrón que ella consideraba normal. Y esta zona, con sus viejos almacenes reconvertidos en lofts de artistas y talleres mecánicos intercalados con casas de ladrillo desgastado, era un catálogo de esas desviaciones para ella. El sol moría sobre el puerto interior, tiñendo de naranja y púrpura los cristales sucios y el asfalto agrietado. Un olor a humedad, a metal viejo y quizás a la cercana bahía flotaba en el aire denso del final de la tarde. Mateo Díaz, sentado en el asiento del copiloto del coche patrulla, sintió la familiar tensión en el cuello. Llevaba 6 meses patrullando con Jenkins, y aunque respetaba su energía, una energía casi frenética a veces, su tendencia a juzgar con la rapidez de un disparo le inquietaba profundamente. Él prefería observar, escuchar, entender antes de actuar. Jenkins era lo contrario, actuar primero, justificar después. «Mira eso», masculló Jenkins, su voz un siseo bajo. Señaló con la barbilla una vieja camioneta Ford oxidada, de un color indefinido entre azul y gris, que avanzaba lentamente por la calle delante de ellos. La luz trasera derecha parpadeaba erráticamente. Conduce como si no tuviera dónde ir. Apuesto a que lleva algo que no debería. Mateo aguzó la vista. El conductor parecía un hombre blanco, de unos 40 años, con el pelo algo largo y una barba cuidada pero informal. Llevaba una camisa de franela a cuadros. No iba rápido, cierto, pero tampoco infringía ninguna ley evidente, aparte de la luz intermitente. «La luz trasera está fallando, sí», concedió Mateo, eligiendo sus palabras. «Podríamos darle un aviso». «Un aviso», bufó Jenkins, y Mateo vio el brillo depredador en sus ojos reflejado en el espejo retrovisor. Estos tipos que se creen artistas o lo que sea, viviendo en sus cuchitriles, piensan que las reglas no van con ellos. Vagos, seguro que trapichea con algo para pagarse sus proyectos. Apretó el botón de las luces estroboscópicas, el destello azul y rojo rompiendo la calma del crepúsculo. La sirena emitió un breve aullido antes de silenciarse. «Vamos a ver qué proyecto tiene hoy». La vieja Ford se detuvo sin brusquedad junto a la acera, delante de un edificio de ladrillo con grandes ventanales que sugerían un antiguo uso industrial. Mateo sintió una punzada de incomodidad. No había nada, absolutamente nada, salvo una luz trasera defectuosa y los prejuicios de su compañera, que justificara más que una simple advertencia. Pero Jenkins ya estaba abriendo su puerta con una determinación que no admitía réplica. Mateo suspiró internamente y la siguió, su mano rozando instintivamente la culata de su arma reglamentaria, un gesto automático más que una necesidad sentida. Jenkins se plantó junto a la ventanilla del conductor con una postura rígida, casi militar. Mateo se quedó un paso atrás, observando. La ventanilla bajó lentamente, revelando al conductor. De cerca, su rostro mostraba líneas de expresión alrededor de los ojos, una mirada tranquila, quizás algo cansada, pero inteligente. No había miedo en ella, solo una cautelosa expectación. Tenía las manos a la vista sobre el volante, unas manos con callosidades, con restos de pintura o grasa bajo las uñas. Olía levemente a disolvente y madera. Leo Maxwell, según la identificación que mostró segundos después. «Licencia y registro, por favor», ordenó Jenkins, su voz deliberadamente plana, desprovista de cualquier cortesía. Leo Maxwell se los entregó sin decir palabra, sus movimientos tranquilos, metódicos. Mateo notó cómo sus ojos observaban a Jenkins con atención, evaluándola. Jenkins apenas miró los papeles. «¿Sabe por qué le hemos parado?» «Supongo que por la luz trasera», respondió Leo. Su voz era calmada, una barítona suave. «Se estropeó ayer. Pensaba arreglarla este fin de semana». «Ya veo», dijo Jenkins, aunque su tono indicaba que no veía nada bueno. Apoyó una mano en el marco de la ventanilla, inclinándose ligeramente. «¿Qué hace por esta zona, señor Maxwell?» «Vivo aquí», respondió él, señalando vagamente con la cabeza hacia el edificio de ladrillo. «Tengo mi taller en el segundo piso». «¿Taller de qué?», inquirió Jenkins, su mirada recorriendo el interior de la camioneta. Mateo pudo ver desde su ángulo cajas de herramientas, algunos listones de madera, botes de pintura parcialmente usados, un caballete plegado y una funda de guitarra acústica en el asiento trasero. Nada ilegal, solo las herramientas de un oficio. «Soy carpintero y escultor a veces», explicó Leo. Jenkins soltó una risita seca, incrédula. «¿Escultor? ¿Y qué esculpe exactamente con tanto material inflamable en la camioneta?»
El prejuicio goteaba en cada sílaba. Para Jenkins, artista era sinónimo de sospechoso. Mateo sintió la necesidad de intervenir, de decir algo para rebajar la tensión. «Señora, la luz trasera», empezó, pero Jenkins le cortó con una mirada gélida que prometía problemas si continuaba. Leo Maxwell mantuvo la calma, aunque Mateo vio cómo sus nudillos se apretaban ligeramente sobre el volante. «Son materiales para mi trabajo, oficial. Barnices, disolventes. Todo legal y necesario. Salga del vehículo, por favor», ordenó Jenkins de repente, enderezándose. Leo frunció levemente el ceño. «¿Hay algún problema, oficial? Aparte de la luz, quiero decir». «He dicho que salga del vehículo», repitió Jenkins, su voz subiendo un peldaño en dureza. Apoyó la mano en la puerta como si fuera a abrirla ella misma. Mateo tragó saliva. Esto se estaba yendo de las manos. No tenían causa probable para registrar nada. Esto era un acoso basado en la apariencia y las suposiciones de Jenkins. Miró alrededor. La calle estaba casi desierta. Una mujer paseaba un perro en la esquina lejana, ajena a la situación. Un par de ventanas en los edificios cercanos mostraban luces encendidas, pero nadie parecía estar mirando. Estaban solos, Jenkins, él y Leo Maxwell, envueltos en el silencio expectante y los destellos intermitentes de las luces policiales. Leo Maxwell exhaló lentamente, un sonido apenas audible, y abrió la puerta. Salió de la camioneta. Era de estatura media, complexión normal, nada amenazante en su porte. Se quedó de pie junto a la puerta abierta, esperando. «Manos donde pueda verlas. Dese la vuelta», ordenó Jenkins. Leo obedeció sin protestar, colocando las manos sobre el techo de la camioneta. Jenkins empezó a cachearlo de forma rutinaria, pero innecesariamente brusca. Mateo se acercó, sintiendo el deber de observar de cerca, aunque cada fibra de su ser le gritaba que esto estaba mal. «¿Lleva armas? ¿Drogas?», preguntó Jenkins mientras palpaba sus bolsillos. «No llevo nada ilegal, oficial», respondió Leo, su voz aún tranquila, pero con un matiz de acero bajo la superficie. Jenkins no encontró nada. Se apartó de él y se asomó al interior de la camioneta. «¿Le importa si echo un vistazo rápido?». No era una pregunta, era una afirmación velada. Leo dudó un instante. Mateo vio el conflicto en su rostro. Sabía que podía negarse, pero también sabía que eso probablemente empeoraría las cosas con Jenkins. «Preferiría que no lo hiciera sin una orden o una razón clara», dijo finalmente, con firmeza pero sin agresividad. Jenkins sonrió, una sonrisa tensa y desagradable. «Su nerviosismo me da una razón clara, Sr. Maxwell. ¿Qué oculta?». Sin esperar respuesta, empezó a hurgar en la cabina. Abrió la guantera, revolvió unos papeles. Cogió un boceto a carboncillo que había en el asiento del copiloto, un paisaje urbano detallado, y lo miró con desdén antes de tirarlo de nuevo. Mateo se sentía cada vez más incómodo. Susurró: «¿Estás segura de esto?». «Cállate, Díaz», le espetó ella en voz baja sin mirarle. «Sé lo que hago. Estos tipos son todos iguales». Jenkins se movió hacia la parte trasera de la camioneta, abriendo una de las cajas de herramientas. Sus movimientos eran rápidos, casi febriles. Rebuscó entre llaves inglesas, destornilladores, un martillo. Luego se agachó para mirar debajo de unos trapos sucios en una esquina. Mateo observaba atentamente, tratando de seguir cada movimiento de sus manos. Por un instante, la espalda de Jenkins le bloqueó parcialmente la visión mientras hurgaba en esa esquina oscura. Hubo un leve ruido, como de algo pequeño golpeando metal. Y entonces Jenkins se enderezó, triunfante. En su mano enguantada sostenía una pequeña bolsa de plástico transparente con un polvo blanco en su interior. La levantó a la altura de los ojos, como si fuera un trofeo. «¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí?», dijo en voz alta, girándose hacia Leo Maxwell. Un poco de polvo de artista para la inspiración. El rostro de Leo Maxwell palideció visiblemente, pero su mirada se endureció. Sacudió la cabeza lentamente. «Eso no es mío, oficial». «Ah, ¿no?», replicó Jenkins, acercándose a él, la bolsa balanceándose frente a su cara. «Estaba en su camioneta, entre sus cosas. ¿Cómo explica eso?». «No lo explico porque no es mío», dijo Leo, su voz ahora tensa, vibrando con una indignación controlada. Usted acaba de ponerlo ahí. Lo vi». Jenkins soltó una carcajada forzada. «¿Yo? ¿Me está acusando de colocar pruebas, señor Maxwell? Eso es un delito muy grave». Se volvió hacia Mateo. «Díaz, ¿tú has visto algo?». El corazón de Mateo empezó a latir con fuerza contra sus costillas. El momento que había temido desde que empezó a patrullar con Jenkins había llegado. La pregunta directa, la exigencia implícita de complicidad.
Sintió la mirada penetrante de Jenkins sobre él y la mirada expectante, casi desesperada, de Leo Maxwell. Recordó vagamente haber visto a Jenkins agachada, el movimiento rápido de su mano en la sombra de la caja de herramientas. ¿Había sido eso? ¿Realmente lo había hecho? No lo había visto claramente, no podía jurarlo al 100%, pero su instinto, esa sensación de que algo andaba terriblemente mal desde el principio, le gritaba que sí. «Bueno, Díaz», insistió Jenkins, su voz un filo. Mateo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Podía mentir. Podía decir que no vio nada, o que la bolsa parecía estar allí. Era lo fácil. Era lo que el código azul no escrito dictaba. Proteger al compañero por encima de todo. Jenkins era impulsiva, sí, pero era su compañera. Ir contra ella significaría problemas, investigaciones internas, ostracismo, quizás el fin de su carrera. Tenía una hipoteca, una familia, pero entonces miró a Leo Maxwell. Vio la injusticia flagrante en sus ojos, la dignidad herida de un hombre acusado falsamente por la misma persona que debía protegerle. Recordó las palabras de su padre, un viejo policía retirado de Nueva York. «Mateo, nunca olvides por qué llevas esa placa. No es para tener poder, es para servir. Y servir significa hacer lo correcto, aunque sea lo más difícil». Jenkins ya estaba sacando las esposas. «Leo Maxwell, queda usted detenido por posesión de una sustancia controlada. Tiene derecho a permanecer en silencio». «No». La palabra escapó de los labios de Mateo antes de que pudiera contenerla. Sonó más fuerte de lo que pretendía en el silencio tenso de la calle. Jenkins se quedó helada, las esposas a medio camino. Se giró hacia él lentamente, su rostro una máscara de incredulidad y furia creciente. «¿Qué has dicho, Díaz?» Leo Maxwell también le miró, una chispa de esperanza mezclada con sorpresa en sus ojos. Mateo sintió que le temblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse firme. Respiró hondo. He dicho que no estoy seguro, señora». Eligió las palabras con cuidado, buscando un terreno intermedio que detuviera la injusticia sin lanzar una acusación directa que no podía probar al 100%. Yo no vi claramente de dónde salió esa bolsa. Estaba oscuro ahí detrás, y usted estaba revisando muchas cosas. Jenkins entrecerró los ojos. ¿Estás cuestionando mi hallazgo, Díaz? Su voz era peligrosamente baja. No, señora, mintió Mateo, odiándose por la cobardía parcial, pero forzándose a continuar. Solo digo que quizás deberíamos seguir el protocolo al pie de la letra en este caso. Asegurar la escena, llamar a un supervisor para confirmar el hallazgo antes de proceder con el arresto, para que no haya dudas después, ¿sabe? Para proteger la integridad de la prueba. Apeló a la burocracia, a la precaución, la única defensa que se le ocurrió en ese momento. Un silencio eléctrico cayó sobre ellos. Jenkins le sostuvo la mirada durante lo que pareció una eternidad. Mateo podía sentir la furia irradiando de ella, pero también una pizca de incertidumbre. Sabía que si su propio compañero expresaba dudas, por muy veladas que fueran, sobre el hallazgo de la prueba clave, el caso se complicaría enormemente en cualquier investigación posterior. Podría intentar seguir adelante, arrestar a Maxwell y lidiar con las consecuencias para Mateo después, pero el riesgo era alto. Su palabra contra la de su compañero, aunque fuera novato. Finalmente, Jenkins apartó la mirada con un bufido de exasperación. Guardó las esposas con un chasquido metálico que resonó en la quietud. Se acercó a Leo Maxwell, su rostro a escasos centímetros del suyo. «Tiene suerte hoy, artista», escupió las palabras, «pero le estaré vigilando. Un paso en falso y será mío». Se enderezó y le hizo un gesto despectivo con la cabeza hacia la camioneta. «Lárguese de aquí y arregle esa maldita luz». Leo Maxwell no dijo nada. Recogió su licencia y registro del techo de la camioneta. Antes de subir, sus ojos se encontraron con los de Mateo por un segundo. No había gratitud explícita, pero sí un reconocimiento silencioso, una comprensión profunda de lo que acababa de suceder, y quizás también una advertencia muda sobre la tormenta que Mateo acababa de desatar sobre sí mismo. Luego subió a la camioneta, arrancó el motor con un sonido ronco y se alejó lentamente calle abajo, la luz trasera derecha parpadeando como un guiño irónico. Jenkins se quedó mirando cómo se alejaba la camioneta, sus puños apretados. Luego se giró hacia Mateo, su rostro oscuro como una nube de tormenta. «Tú y yo vamos a tener una charla muy seria, Díaz», siseó, su voz cargada de amenaza. «Hice lo que creí correcto, señora», respondió Mateo, su voz apenas un susurro, pero firme. «Lo correcto», se burló Jenkins.
Has puesto en peligro una detención clara por tus remilgos de novato. Has cuestionado mi criterio. Eso no se olvida fácilmente en este trabajo. Se dio la vuelta bruscamente y caminó hacia el coche patrulla. Vamos, tenemos trabajo que hacer. Subieron al coche en silencio. Un silencio pesado, cargado de hostilidad y tensión no resuelta. Mateo miraba por la ventanilla los edificios pasar, las luces de la ciudad empezando a brillar con más fuerza a medida que la oscuridad se asentaba. Había evitado una injusticia flagrante, sí. Había escuchado la voz de su conciencia, la voz de su padre. Pero sentía un nudo frío en el estómago. Sabía que Jenkins no lo olvidaría. Sabía que su vida en el departamento acababa de volverse mucho más complicada. ¿Había valido la pena? Se preguntó mientras los destellos azules y rojos del coche patrulla seguían barriendo